Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este tema del área de física, en este caso fuerza de fricción. ¿Dónde se presenta este tipo de problemas? Bueno, pues se presentan como tal en lo que es dinámica, en lo que es segunda ley de Newton. Se presentan problemas de este tipo de fuerza de fricción y vamos a aprender primero qué es esta fuerza y cómo la aplicamos dentro de uno de los problemas. Bueno, te recomendamos ver los videos de otras áreas también, de matemáticas, de filosofía, etcétera. Y bueno, pues para entender este tema, pues tienes que empezar desde el tema de vectores, continuar sobre los temas de estática, dinámica, y bueno, este es un tema un poquito más avanzado que ya es utilizando lo que llamamos fuerza de fricción, o sea, ya no son condiciones base. Ok, bueno, para empezar vamos a leer una pregunta, la cual iremos respondiendo a lo largo del video. La pregunta dice así: una caja de 9 kilogramos es jalada por medio de una cuerda sobre el suelo con una fuerza de 15 newtons. El coeficiente de fricción entre la caja y el suelo es de 0.1. Determina la aceleración de la caja. Y bueno, para empezar, entendamos qué es esa fuerza de fricción. Una fuerza de fricción es aquella que trata de impedir el movimiento de los cuerpos. ¿Cómo es eso de impedir el movimiento? ¿Y a qué se debe esa fuerza de fricción? Quiero que observes lo que tenemos aquí. Aquí tenemos un plano inclinado. En ese plano inclinado yo voy a colocar lo siguiente. Aquí tengo un cubo. Y ese cubo quiero que observes que tiene varias caras. Una cara de distintos materiales. Aquí está. Como te comenté, la fuerza de fricción es aquella que se opone al movimiento. Entonces, si yo sobre el plano inclinado coloco esta cara del material, lo que voy a ver es que se obtiene cierta aceleración. Si yo coloco ahora esta cara del material, se obtiene una aceleración menor. Si yo coloco esta cara del material, vemos que inclusive se traba, inclusive casi se detiene. Hay una fuerza que está tratando de impedir, y bueno, si seguimos colocando un material más rasposo entre las dos superficies, va a llegar el punto en que este no se mueva. ¿Por qué razón? Bueno, pues la fuerza de fricción lo va a terminar deteniendo. Entonces, esa fuerza de fricción es una fuerza que impide el movimiento de los cuerpos. Si lo veo de esta manera, la fuerza de fricción lo que está haciendo, aquí voy a colocar lo que estamos viendo, el plano inclinado. Si tenemos la cajita que está colocada sobre el plano inclinado, lo que estoy viendo es que la aceleración va en esta dirección. Aquí va la aceleración. Sin embargo, tratan de impedir ese movimiento la fuerza de fricción. Entonces, la fuerza de fricción es contraria al movimiento. Se representa con una F minúscula. Esa sería como tal la fuerza de fricción que iremos viendo pues, a lo largo de este tema. Ahora, hay dos tipos de fuerzas de fricción. Una fuerza de fricción que se le llama estática y una fuerza de fricción que se le llama dinámica. Y ahorita vamos a entender. La fuerza de fricción matemáticamente se representa como coeficiente de fricción por fuerza normal, donde F representa lo que llamaremos la fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción se mide, su unidad de medida es el newton. Esta, que es una M del alfabeto griego, pues es el coeficiente de fricción. Coeficiente de fricción. Es una unidad, es adimensional fricción. Este coeficiente de fricción se determina colocando dos superficies. Y al momento de colocar las dos superficies, pues vemos justamente al momento de raspar o friccionar una con respecto a la otra, calculan ese movimiento, ese coeficiente de fricción. Ese coeficiente de fricción hay de dos tipos. El coeficiente de fricción estático y el coeficiente de fricción dinámico. Entonces, hay dos tipos de coeficiente de fricción. Cuando los cuerpos están quietos, ocupamos esos, y cuando los cuerpos están en movimiento, ocupamos el coeficiente de fricción dinámico. Entonces, bueno, aquí estaría la fórmula como tal. La fuerza de fricción, ¿qué sería? Y ahora nos falta aclarar un detalle. Esta que llamamos fuerza normal,
¿Qué es eso de la fuerza normal? Bueno, voy a borrar esta primera parte de fuerza de fricción. Acuérdense de la fórmula que aparece aquí. Y vamos a hablar ahora un poquito de la fuerza normal, también necesaria para estos cálculos de fuerza de fricción. Ok, ¿qué es la fuerza normal? La fuerza normal es aquella fuerza perpendicular, entonces aquí le voy a poner perpendicular, a la superficie. Y es una fuerza como tal de reacción. Yo estoy parado sobre el suelo, pero el suelo a su vez me está cargando. Eso dice la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción. Si yo me poso sobre el suelo también ejerce una fuerza hacia mí. Y esa fuerza que ejerce hacia mí es perpendicular a la superficie y se le llama fuerza normal. Cuando nosotros nos ubicamos, por ejemplo, en una montaña rusa, la montaña rusa, vamos a decir que su trayecto viene de esta manera en la montaña rusa. Tenemos un trayecto que va de la siguiente forma. En ese trayecto que va de esta manera, si yo deslizo una caja, por decir algo, y la caja viene por acá, pues tenemos una fuerza normal que es perpendicular a esta superficie. La superficie es así, la fuerza normal iría en esta dirección. Ahí estaría como tal mi fuerza que se le llama fuerza normal. Perpendicular a la superficie. Si viene por acá, aquí tenemos la caja, si viene por acá, pues bueno, la fuerza normal sería perpendicular a dicha superficie. Fuerza normal. Si la cajita viene por acá, que le voy a poner de este lado, si viene por acá la cajita, pues la fuerza normal sería perpendicular a esa superficie, iría en esta dirección. Impide que el objeto, por ejemplo, pues pueda seguir sobre las vías y no se entierre como tal. Es una fuerza que también se denomina fuerza de reacción. Si tenemos la caja de este lado, pues la fuerza normal iría en este lado, perpendicular a la superficie, fuerza normal. Si tenemos aquí arriba, como tal la caja, la fuerza normal iría de este lado. Se simboliza el perpendicular ocupando un ángulo recto, o sea, ponemos simplemente estos dos, ponemos de esta manera, y eso simboliza que hay un ángulo recto entre el plano y esta que llamaríamos como tal la fuerza normal. Entonces, esta sería la fuerza normal y es parte de la fuerza de fricción. Entonces, si vemos combinadas las dos fuerzas, notamos que la fuerza de fricción, si el movimiento o la aceleración es en esta dirección, la aceleración es en esta dirección y la aceleración viene para acá, la fuerza de fricción estaría contraria a ese movimiento. ¿Qué sería contrario? Pues agarrando de este punto, vendría para atrás esta fuerza de fricción. Vendría para atrás esta fuerza de fricción. Vendría para atrás esta fuerza de fricción tratando de frenar este objeto. ¿Entre qué serían? Bueno, pues entre las llantas o entre los rieles o lo que sea que tenga pues eso está ejerciendo una fuerza de fricción que trata de detener a los cuerpos. Inclusive si notamos la primera ley de Newton que te decía que todo cuerpo por el hecho de encontrarse en movimiento tiene que continuar con su estado de movimiento. Me dicen, entonces, ¿por qué si un carro que va a 100 km por hora dejamos de apretar el acelerador? Técnicamente debería de seguir a 100 km por hora, pero no lo hace. ¿Por qué razón no lo hace? Porque la fuerza de fricción con las llantas y el pavimento pues está frenando poco a poco justamente este objeto hasta detenerlo. Entonces, aquí tienes las dos fuerzas que vamos a ver el día de hoy, que se llama fuerza normal y fuerza de fricción. Ok, partiendo de eso, ahora sí vamos a hacer el primer ejercicio que tenemos pendiente para que con ello ya puedas como tal responder a la pregunta realizada. Te dicen, vamos a colocar una caja, aquí voy a colocar una caja, se desliza sobre una superficie, se desliza sobre un plano. Aquí te voy a colocar un plano. Es jalada por medio de una cuerda, Aquí voy a colocar la cuerda en esta dirección y vamos a ponerle con una fuerza de 12 newtons y vamos a ponerle que esto tiene una masa de 2 kilogramos. Ahí está.
una fuerza de 12 newtons y una masa de 2 kilogramos. Aquí internamente, entre la caja y la superficie, hay pequeñas rugosidades que van a tratar de impedir que se mueva. Eso se midió y decimos que el coeficiente de fricción va a ser de 0.02. Quedamos que la unidad era dimensional. ¿Qué hacemos primero? Bueno, primero hacemos una cosa que se le llama diagrama de cuerpo libre, que es la representación de fuerzas que tenemos aquí. Hay una fuerza que está hecha por una cuerda, está jalando en ese sentido, que va en esta dirección. A esa fuerza que vemos de este lado, a esa fuerza, le voy a llamar tensión. Aquí está la primera que se le llama tensión. Tienes otra fuerza que se dirige de aquí hacia arriba. Aquí la voy a colocar. Esa fuerza se le va a llamar fuerza normal. Y tienes otra fuerza que impide el movimiento, que va contrario al movimiento. Si el movimiento o la aceleración tiene esta dirección, aquí les voy a poner la aceleración tiene esta dirección. Entonces, por lo tanto, el movimiento sería, o la fuerza de fricción vendría de este lado, vendría para acá. Aquí tienes esta que se le llama fuerza de fricción. Y hay otra, por último, para abajo. Todos los cuerpos, por encontrarse dentro de la Tierra, dentro de la superficie de la Tierra, pues son atraídos por una fuerza que es la fuerza, lo que llamamos el peso. El peso que es el producto de la masa por la gravedad. Ok, ve todo lo que interviene en tu problema. Fuerza de fricción, tensión, fuerza normal y peso. Ya está siendo jalado el objeto. ¿Está en equilibrio? Esa es la primera pregunta. ¿Estaría en equilibrio ese objeto? No. ¿Por qué razón? Pues porque posee aceleración. Está siendo jalado, posee una aceleración. ¿Cómo calculamos eso? Bueno, pues conocemos la segunda ley de Newton, que te dice, la segunda ley de Newton, la suma de todas las fuerzas en este caso en X, es igual a la masa por la aceleración en el eje X. Este como tal sería el eje X. Este que tenemos para acá arriba corresponde a lo que es el eje Y. Fuerza es igual a masa por aceleración. Esa es la segunda ley de Newton. ¿Pero qué fuerza? Bueno, la suma de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces, ¿por qué en el caso de X? ¿En cuál de los dos ejes es en el que se está moviendo? En X se está moviendo. En Y no se eleva la caja. O sea, si yo la jalo horizontalmente, la caja se mueve horizontalmente. No se eleva ni se entierra. En el caso de Y, ahí no hay movimiento como tal, no sube ni baja. Entonces, en el eje Y estaría en equilibrio. Ahora, de aquí colocamos, bueno, la sumatoria de fuerzas en X es igual. Y aquí vendría, ¿cuál es la suma de fuerzas en X? Y aquí es importante mencionar que, bueno, la aceleración va a determinar si las fuerzas son positivas o negativas. Por ejemplo, en este caso la tensión va en la misma dirección que la aceleración. Por lo tanto, la tensión es una fuerza positiva. La fricción es contraria a la aceleración. La fricción trata de detener al objeto. Entonces es una fuerza que va en contra. Sería menos la fuerza de fricción, y eso es igual a la masa por la aceleración en X. Ahí está. Tensión menos fuerza de fricción es igual a masa por aceleración en X. Eso es en el caso de lo que ocurre en X. Ahora, ¿qué otra cosa ocurre? Bueno, pues también sabemos, porque ya vimos previamente cómo se calcula la fricción, ya sabemos que la fricción, que les voy a colocar, la fricción sería igual al coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal. Esta fórmula tiene que ser de memoria porque, bueno, pues es la base de todo, el conocer la fuerza de fricción. Ahora, esto lo voy a sustituir. Yo voy a colocar esta ecuación y la vamos a sustituir aquí. Entonces, ¿qué me queda?
Lo mismo, ¿no? Esto digamos que no se ocupa de nada, nada más simplemente lo colocamos, que dice la suma de fuerzas en X es igual a la tensión menos, y aquí voy a sustituir los valores, fuerza de fricción. ¿Cómo es la fuerza de fricción? Bueno, coeficiente de fricción por fuerza normal. Ahí estaría, coeficiente de fricción por fuerza normal. Y eso es igual a masa por aceleración en X. Bueno, ya que tenemos eso, ahora sí, sumatoria de fuerzas en X es igual a tensión menos coeficiente de fricción por fuerza normal y es igual a masa por la aceleración en X, ya acabamos con el eje horizontal. Ahora, ¿qué fuerzas hay en el eje vertical? Bueno, ahí tenemos otra regla. Observa cómo fue en X. Ahora observa cómo va a ser en Y. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y esta se le llama condición de equilibrio. Aquí les voy a poner condición de equilibrio. ¿Qué es la condición de equilibrio? Que la suma de todas las fuerzas que intervienen en mi sistema es igual a 0. La condición de equilibrio, cuando tenemos eso, ahora, ¿cómo se elige el signo al cual está la fuerza normal y al cual estaría el peso? Pues se elige primero la fuerza normal, como va para arriba es positiva, el peso como va para abajo es negativo. Entonces observa cómo funciona aquí. Fuerza normal, aquí les voy a poner sumatoria de fuerzas en el eje Y, es igual, y aquí me va a quedar fuerza normal, que va para arriba positiva, fuerza normal, menos el peso, masa por gravedad, es igual a 0. Si despejo de aquí, ya teniendo eso, voy a despejar de aquí, y agarro y vengo de este lado, y de ecuación, les voy a poner a esta le vamos a llamar ecuación 1, aquí les voy a poner, esta le voy a llamar ecuación 1, y a esta le voy a llamar ecuación 2. Entonces le voy a poner aquí, ya que tenemos ecuación 1 y ecuación 2, le voy a poner de ecuación 2. ¿Qué vamos a hacer de ecuación 2? De ecuación 2 vamos a despejar fuerza normal. Aquí está. De ecuación 2 voy a despejar fuerza normal. Entonces me quedaría, aquí observamos masa por gravedad, tiene un signo negativo. ¿Cómo pasa al lado contrario de la ecuación? Pues si está restando, del lado contrario pasa como una suma. Y me queda entonces, en este caso, que la fuerza normal es igual a la masa por la gravedad. Ahí está, fuerza normal es igual a masa por la gravedad. ¿Qué significa eso? Pues que la caja ejerce un peso hacia abajo y que la fuerza normal resiste ese peso, que sería exactamente igual. Ya con esto, bueno, pues puedes empezar a ver cómo resolver tu problema, que es muy, muy similar a este de aquí. Ahora, ya tenemos esto. Vamos a sustituir a este, le voy a llamar ecuación 3. Aquí le voy a poner ecuación 3. Y vamos a sustituir, aquí le voy a poner sustituir 3 en 1. ¿Cuál es 3? Bueno, este es 3. ¿Cuál es 1? Aquí está 1. Tenemos aquí la fuerza normal. Entonces, ¿cómo me quedaría? Pues anoto lo mismo, ¿no? Tensión menos coeficiente de dilatación. Aquí hago el cambio. En este caso me quedaría masa por gravedad igual a masa por aceleración en X. Y ya conozco prácticamente todas las variables. Ya puedo determinar muy fácilmente este valor de la aceleración, que sería la aceleración de mi caja. Entonces me queda tensión menos coeficiente de fricción. En vez de fuerza normal colocamos ahora el nuevo valor, que sería masa por gravedad. El nuevo valor, que sería masa por gravedad. Y eso es igual a la masa por la aceleración en X. Entonces, ¿qué me hace falta nada más? Pues bueno, sería como tal un despeje. Para encontrar la aceleración,
pues lo que hacemos es este valor de aquí, lo mandamos a que divida. Entonces aquí le voy a poner, vamos a que divida. Está multiplicando, lo pasamos a que divida. Y me quedaría entonces, aceleración en X es igual a tensión menos coeficiente de fricción por masa por gravedad dividido entre la masa. O sea, simplemente, bueno, pues hacemos como tal la división de esta parte. Me quedaría aquí igual. Y bueno, aquí ¿por qué no sustituí todo? O sea, el 12, el 0.02. Porque hasta el final es cuando ya se debe de sustituir. ¿Para qué? Pues para evitar pérdida de decimales, etc. Entonces, comenzamos a sustituir. Aceleración en X me queda igual a tensión. ¿Cuál es? 12 newtons. Menos coeficiente de fricción 0.02 por masa. ¿Cuánto es la masa que tenemos aquí? La masa te dicen que es de 2 kilogramos. 2 kilogramos por la gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, dividido todo eso entre la masa que son 2 kilogramos. Y eso me queda una aceleración en X que ahorita la vamos a calcular de la siguiente forma. Me quedaría entonces 12 menos 0.02 por 2 kilogramos por 9.81 dividido entre 2. Y eso me queda 5.80, aquí les voy a poner 5.8038 unidades metros sobre segundo al cuadrado. Ahí sería mi aceleración como tal. Ok. Quiero resolver este mismo problema que vemos aquí. Quiero resolverlo, pero ahora sin ocupar la fuerza de fricción, para que veas cuál es la diferencia entre resolver este mismo problema con la fuerza de fricción y este mismo problema sin la fuerza de fricción. Quiero que observes la fórmula que obtuvimos aquí. Esa la voy a dejar acá arriba porque nos va a servir para resolver el problema anterior. Perdón, el problema planteado. Entonces, observa la cantidad 5.8038 y veamos cuánto me da ahora sin ocupar la fuerza de fricción. Ahí mismo te dejo el problema anterior. Y bueno, ¿qué sucede en este caso ahora en el que nada más tenemos lo que es la caja? Y en la caja nada más tenemos que esa caja se desliza. Aquí le voy a poner esa caja se desliza sobre una superficie y es jalada nada más con una fuerza de 12 newtons. Y tiene una masa de 2 kilogramos. ¿Dónde ocurre eso? Sería un caso ideal. ¿Qué es un caso ideal? Pues, por ejemplo, cuando tienes el hielo, que te estás deslizando sobre el hielo, pues casi no hay fricción, ¿no? Eso sería prácticamente un caso muy similar al ideal. ¿Qué es ideal? Que no contemplo la fuerza de fricción. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues simplemente decimos la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración. Pero nada más hay una sola fuerza en el caso de X. ¿Cuál es esa fuerza? Pues los 12 newtons. Entonces voy a despejar. Aceleración en X es igual a fuerza sobre masa. Observa qué fácil es cuando no tenemos contemplada la fricción. ¿Cuánto es la fuerza? 12 newtons. ¿Cuánto es la masa? 2 kilogramos. Y eso me queda, 2 entre 2, me queda 6 metros sobre segundo al cuadrado. Y quiero que compares los dos resultados. Aquí tienes 6 y aquí tienes 5.8. Compara los dos resultados. ¿Qué sucedió con esto? Bueno, pues al tener fuerza de fricción, la fuerza de fricción es aquella que intenta impedir el movimiento de los cuerpos. En este caso tienes aquí una diferencia de 0.2, casi metros sobre segundo al cuadrado, que sería como tal lo que impide que
Bueno, lo que hace que este de 6 baje a 5.8. Y ya más cercano como tal a la realidad. Ok, vamos a escribir con respecto al problema planteado. Y en el problema planteado, o la pregunta planteada, dice de la siguiente forma. Una caja de 9 kilogramos es jalada por medio de una cuerda sobre el suelo con una fuerza de 15 newtons. O sea, aquí tenemos una caja y esa caja es jalada por medio de un plano. Perdón, es jalada sobre un plano con una fuerza de 15 newtons. Entonces aquí le voy a poner una fuerza de 15 newtons. Dice, el coeficiente de fricción entre la caja y el suelo es de 0.1. Entonces tienes un coeficiente de fricción de 0.1. Y aquí viene, determina la aceleración de la caja. O sea, te están pidiendo exactamente lo mismo que hemos hecho, determina la aceleración de la caja. No voy a hacer el análisis completo porque ya tengo aquí mi fórmula de aceleración, que aplica únicamente para un problema de esta forma. Sin embargo, bueno, te puedo decir que es el problema más simple de fuerza de fricción que normalmente se pregunta en los exámenes de admisión. Entonces también ahí, bueno, pues a lo mejor valdría la pena, dice, si no entendí muy bien o no domino la parte de fuerzas, pues bueno, también me puedo aprender la fórmula para este problema en particular. Entonces, te dicen que eso está sobre una masa. Dice una masa de 9 kilogramos. Entonces aquí le voy a poner una masa de 9 kilogramos. Ok. Mi fórmula, aceleración en X, es igual a tensión menos coeficiente de fricción por masa por gravedad entre la masa. Sustituimos datos. Aceleración en X me queda igual a la tensión 15 newtons menos el coeficiente de fricción 0.1 por la masa 9 kilogramos por la gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y todo esto dividido entre la masa, que son 9 kilogramos. Voy a poner la respuesta, la ponemos acá arriba. Entonces me quedaría, pues simplemente 15 por a 15 menos 0.1 por 9 kilogramos por 9.81 dividido entre 9. Y eso me da, aquí le voy a poner 0.68 metros sobre segundo al cuadrado. Ok. Entonces, nada más como, bueno, aquí viendo las respuestas de opción, la respuesta A, 0.68 metros sobre segundo al cuadrado, sería la correcta. Tiene la opción B, 2.4 metros sobre segundo, muy elevada. Respuesta C, 0.41 metros sobre segundo al cuadrado, muy baja. Y D, 0.45 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, aquí nada más comentario. Cuando tengas este tipo de problemas en el que te aparece eso, ¿cuál es la estrategia? Primero, hay que realizar una cosa que se llama diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Pues es la representación de las fuerzas. ¿Qué aprendimos? La fuerza de fricción se opone al movimiento. Si el objeto va para allá, la fuerza de fricción es contraria. Segunda cosa, la fuerza normal es perpendicular al objeto. El peso siempre se dirige hacia abajo. ¿Cómo calculo la fuerza de fricción? Fuerza de fricción es igual a coeficiente de fricción por fuerza normal. ¿Cómo calculo el peso? Bueno, pues el peso es el producto de la masa por la gravedad. Entonces, primero, realizamos diagrama de cuerpo libre. Después, realizamos la sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Nos van a quedar una o dos variables. Si nos queda una, pues qué padre, la despejamos y ya está libre. Si nos quedan dos, hay que ocupar las dos ecuaciones para hacer los despejes correspondientes. ¿Qué me preguntan normalmente? Me preguntan o ya sea aceleración o en algunos otros problemas pues no me dan la tensión y me piden también la tensión. Que igual, ¿cómo se hace? Pues me tendrían que dar aceleración.
en lugar de las dos. Me dan o una o me dan la otra. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado la clase. Y bueno, yo soy el profesor Arturo Ruelas. Te comento que para que aprendas bien este tema, te recomiendo antes de ello revisar los temas de aplicaciones de segunda ley de Newton. Nos vemos en la próxima.